manera grata, de una buena voluntad. Hermano, fue tanto el problema que causó, dicho en estas palabras, la presencia de Jesús. Los sacerdotes cómo darle a muerte, buscar una falta alguna en cómo acusarle a él delante del gobernador, delante de un pueblo, hermano. Y dice, versículo 11, y se llenaron de furor, de enojo, de ira. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Entonces la molestia de ellos era tener a Jesús, hermano, que siempre contradecía sus mandamientos. Aleluya. Bien. Sí, hermano. Jesús siempre, hermano, les daba por toda la cara. Aleluya. Porque ellos eran tan legalistas. Y en esta noche, no quiero tardarme mucho en la introducción, sino, hermano, hoy la iglesia de Jesús se está volviendo religiosa. Se está volviendo farisea, escribana y saducea. Nos estamos enfocando más en hacer los privilegios por una ordenanza, por una obligación, que por amor, que por gracia, que por gratitud. Me impresiona lo que dice el apóstol Pablo a los romanos y le explica, ustedes iban detrás de la ley, les dieron una ley y no la alcanzaron. En cambio, los que no tenían una ley conocieron a Jesús. Aleluya. Fueron aceptados por medio de la fe y ustedes la tuvieron. Entonces, hermano, sin duda alguna es necesario, hermano, poder comprender que la idea de los fariseos era sacar a Jesús de la sinagoga. Aleluya. Y eso ha repercutido de una manera fuerte ahora en el cristianismo. Jesús se ha quedado tanto en la iglesia porque esto ha marcado la vida de muchos creyentes. Los fariseos no querían a Jesús que estuviera en el templo. Aleluya. Ha marcado tanto que hoy en la mente de muchos cristianos Jesús vive en la iglesia. Él está en la iglesia. Él está en el templo, pues. Aleluya. En la sinagoga. Hay muchos se atreven a creer que cuando se van los domingos, bueno, pues Jesús, ahí nos vemos el próximo domingo. Si necesitas algo, me echas una llamadita. Ha marcado tanto, hermano, que hay mentes que creen que Jesús se queda sentado acá mientras nos vamos a nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo yo a decir esto? Porque si Jesús se fuera con nosotros, muchas cosas cambiarían en nuestra vida. Aleluya. Cuando nos sentaríamos en la mesa, estando Jesús ahí, oraríamos por los alimentos. No pelaríamos tanto a los hermanos, al pastor, a la pastora, a los líderes, a las iglesias. ¿Viste el culto como estuvo? Bien aburridos. ¿Te gozaste? No, ni chillamos. Entonces, hermano, si Jesús estuviera allí, no nos atreviéramos a generar esos comentarios. Sí, hermano, y mire, ¿de qué manera también, hermano, es necesario poder llevar a Jesús? Es necesario sacar a Jesús de la iglesia y llevarlo con nosotros. Sacar a Jesús del templo y llevarlo en nosotros. Que haga Él vida en nosotros y hacer vida en Jesús. Llevarlo a la casa, llevarlo a la cama con nosotros. Llevarlo al trabajo, al colegio. Hermano, muchos errores garrafales se evitarían en la juventud si realmente llevara a Jesús a su colegio. Dejarías de juntarte con esas personas que tienen mala influencia porque Jesús está ahí. Dejarías de hacerle favores a los impíos porque Jesús está ahí. Entonces, hermano, es importante poder remarcar y recalcar que Jesús se ha quedado tanto en la iglesia, en la mente humana, y es indiscutible en muchas vidas que Jesús vaya en su vida. Entonces, hermano, ¿cómo salimos de este pensamiento? En los matrimonios dejaríamos de discutir. En el chat dejaríamos de publicar bobadas porque Jesús está allí.
Sí, locuras, debilidades, enfermedades, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús está allí. Entonces, hermano, es importante tomar en cuenta que Jesús debe entrar, llegar a nuestra mesa, llegar al matrimonio, llegar al noviazgo, entrar, hermano, que llegue al corazón de los hermanos, de las hermanas. Hermano, ahora Jesús está pegando gritos. Salir de este lugar. Llévame contigo. Los que tienen carro, Jesús anhela ir ahí contigo en tu carro, escuchar la música contigo. Y no la música de Vicente Fernández. La música que le adore, que le alabe. Hay muchos cristianos escuchan la música, pero no es la música que le adora. Jesús se ha dado cuenta de eso. El problema es que nosotros creemos que como estamos en otro ambiente, Él se quedó cuidando la iglesia. Él se quedó en el altar esperando que vengan los cristianos espirituales a orar. En la mente de muchos creyentes. Jesús está ahí. Jesús va contigo. Jesús va con nosotros. Él mira todas nuestras acciones. Saquemos a Jesús de la iglesia. Hagámoslo vida en nosotros. Los religiosos se odiaban, hermano. Hay muchos cristianos se odian, creyendo que Jesús se quedó en la iglesia. Me impacta mucho, hermano, lo que dice Josué capítulo 24 versículo 14. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo de una manera más atenta, porque yo no quiero tardarme mucho, pero el tiempo, hermano, está avanzando. El último capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿A dónde? Al otro lado del río. Y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron, ¿dónde? Al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios está anhelando una iglesia que se determine, una iglesia que tome una decisión, que salga. Mire, cuando Jesús vino a esta tierra, vino a sufrir en la cruz por nuestros pecados, pero vino a enfrentarse contra la religiosidad. Contra la religiosidad, hermanos. Y hoy Josué nos muestra, hermanos, en estos versículos, que había un pueblo, hermano, que del otro lado del río, los descendientes israelitas, que ellos tenían dioses, y los dioses de ellos eran toros, vacas, sapos, culebras. Eran religiosos. Ellos eran religiosos, hermano. Israel, un pueblo muy privilegiado, hermano. Un pueblo que Dios hace muchos milagros, pero que fue desobediente. Dice, hermano, la palabra que cuando iban cruzando el mar, que no habían terminado de cruzar y ellos ya iban blasfemando. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, es importante determinarnos qué vamos a escoger. Si una vida religiosa o una vida, hermano, en pecado, en idolatría, o una vida como la que escogió Josué, una vida para Dios. Yo no sé qué van a escoger ustedes, dijo Josué. Si van a servir a los dioses de sus padres, de nuestros padres del otro lado del río, o van a servir a los dioses de los amorreos, de los cananeos de este lado del río. Pero yo ya tomé una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermano,
es importante, hermano, ver a la luz de la palabra lo que la Biblia nos está diciendo, de que el pueblo estaba claudicando, el pueblo estaba, hermano, detenido, el pueblo no se había determinado, el pueblo estaba confundido, no sabía qué hacer, y la religiosidad fue un problema, hermanos. Aleluya. La religiosidad fue un problema, y en los tiempos de Jesús la religiosidad, hermano, fue un problema. Y en esta noche vamos a hablar de lo religioso que se ha vuelto a la iglesia, que se han vuelto los cultos, hermano. Y para eso, hermano, vamos a leer Mateo 7:1. El religioso tiene esta actitud. ¿Cómo saber si usted es religioso? Si somos religiosos, vea la palabra Mateo 7:1, hermanos. Aleluya. Amén. El pueblo de Israel, como le decía, era un pueblo religioso de aquel lado, en Egipto. Cruzaron el río y al venir de este lado, endiosaba todo lo que veía. Ese era su problema. Allá eran religiosos y de este lado endiosaba todo lo que tenía. Todo lo endiosaba. Y el religioso, hermano, tiene esta actitud. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. El religioso, hermano, siempre juzga, siempre critica, siempre señala. Usted es un cristiano que señala, juzga, critica, religioso. Aleluya. Sí, hermano. El religioso siempre eso va a hacer, hermano. Juzgar, señalar y criticar. Hermano, pero ¿por qué no debo juzgar, hermano? ¿Por qué cree usted que yo no debo juzgar? ¿Ha escuchado usted las palabras de aquella señora madre? Y mira a la muchachita de la esquina y dice: patoja más deshonesta, birrionda de una vez. Lo que no sabe esa señora, que la vida se lo va a cobrar con la nieta. Gloria a Dios. Sí, aunque no diga amén. Y hermano, muchos creyentes eso hacemos. Eso hacemos, le digo, ¿verdad? Antes de estos 21 días. Gloria a Dios. El religioso siempre señala. ¿Qué hicieron los fariseos, los maestros de la ley con aquella mujer que estaba pecando? La estaban señalando. El cristiano religioso siempre señala, siempre condena. No tiene una palabra restauradora. Siempre se fija de los errores de los demás, pero no tiene ni un minuto para ver sus errores. Siempre juzga la vida de los hijos, de los ajenos, pero no mira, no juzga la vida de sus propios hijos. Mira, fulano, mire cómo se viste, mire cómo habla, mire esto, mire aquello. Pero no tiene ni un minuto para ver el comportamiento de sus hijos. Entonces, hermano, el religioso siempre tiene esta actitud. Y si usted no es un cristiano religioso, debe de entender, hermano. Mire, la palabra enseña, hermano, que cuando yo juzgo al otro hermano, lo que yo veo en él son pajas, y lo que yo tengo se llaman vigas. ¿Escuchó? Lo que yo veo en otro hermano son pequeñas basuritas, errores. Y cuando yo, hermano, me hago el lugar que le corresponde a Dios, estoy ocupando el lugar que le corresponde a Dios. En mí, hermano, hay vigas. Y es lo que ha hecho la iglesia, hermano, en estos últimos tiempos, por no tener manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hermano, el religioso, no ama. Y yo se lo voy a mostrar ahorita. El religioso, hermano, no tiene misericordia.
Y yo se lo voy a tratar de mostrar de una manera, hermano, práctica, rápida. Entonces, hermano, ¿por qué el cristiano religioso, por qué critica? ¿Por qué cree usted que el religioso critica? Número uno, él cree que critica porque cree que tiene el nivel para hacerlo. Hay muchos hermanos predicadores criticones porque creen que tienen el nivel para hacerlo. Pero lo que usted quizá no sabía es que de lo que se señala y lo que se juzga en un altar es lo que muchos líderes han terminado haciendo. Sí. Lo que señalan es lo que terminan haciendo. Por eso dice, hermano, Gálatas 6:1. Búsquelo, hermano. Yo lo voy a buscar, hermano. Lo voy a buscar con usted. Habla de una restauración. Habla, hermano, de la manera en la cual la iglesia debe de actuar, amado hermano, a su nombre. Ayúdame con ese versículo, algún valiente que ya lo tenga. Habrán valientes en esta noche. Aleluya. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cómo dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Mire, hermano. Sí, gracias, hermano. Si alguno ha fallado, considérense ustedes si son espirituales, restáurenlos. ¿No se ha dado usted cuenta que cuando alguien cae, todos eran profetas? Dios ya me lo había revelado. La gloria de Dios cayó y el Espíritu me dijo, él está en pecado. Aleluya. Es lo que hace el religioso. Criticar, juzgar. Cuando alguna muchachita falla, hija de algún hermano, el religioso es el primer hermano. Dios ya me lo había dicho. Gracias, Padre, tú me lo dijiste. Aleluya. Él se alegra. Él se alegra que la muchachita haya deshonrado a Dios y a sus padres. El religioso eso hace. ¿Por qué? Porque el religioso, hermano, todo lo que hace es para darse a conocer como famoso, pretendiendo decir que él es bueno. Amén. Muchas veces tenemos esa actitud de que tenemos el nivel para juzgar, señalar y criticar a alguien porque Dios ha usado nuestra vida, pero eso no nos da derecho a poder pelar al hermano, a la hermana. Que Dios haya usado tu vida no nos da derecho, no te da derecho. Sí, hermano, que porque el hombre cree que porque Dios lo usa, cree que ya tiene cuello con Dios. El hombre cree que porque Dios ya lo usa, ya ganó su salvación. Si la salvación no es por obras. Aleluya. Dice la palabra, hermano, en San Mateo, hermano, capítulo 7. Hermano, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos una campaña de oración de 21 días. O en aquel día, hermano, imagínese usted, hermano, yo estaré en aquel día esperando. Señor, ¿ya puedo entrar, Señor? ¿A dónde? Ya puedo entrar. ¿Cómo te llamas? César Agustín. Yo no te conocí. No, ¿cómo no, Señor? Yo regañaba mucho ahí en la Independencia. Yo no te conocí. ¿Usted cree que no es triste, no es lamentable eso? ¿Por qué? Porque vivió una vida ajena a Dios, una vida religiosa. ¿Sabe cuál es la esperanza del religioso? Es que todo lo hace tan espiritual, pero que la intención de él es creerse mejor que todos. Aleluya.
Sí, hermano. Yo le pregunto a usted para hacerle un examen si me está entendiendo. Usted que ayuna, ¿por qué ayuna cuando ayuna? ¿Se ha preguntado usted por qué oramos cuando oramos? ¿Por qué ayuna cuando ayuna? ¿Por qué lo hace? Hay personas que han respondido, hermano, yo ayuno porque quiero ser la persona a quien Dios le dé más revelación, que Dios me muestre quién anda en pecado para sacarle los colores delante de la congregación. Ese objetivo no es el que Dios quiere. Hay gente que usa su vida espiritual para humillar a otros. Yo no sé si la palabra le está hablando o estoy siendo tal vez. Yo solo estoy leyendo la palabra, hermano. Pero el religioso usa su vida espiritual para opacar a otros. Aleluya. Para humillar. Aleluya. ¿Sabe usted por qué muchas veces nos va mal? Por juzgones. La iglesia ha aprendido poco. ¿Qué dice en Mateo 7:1? No juzguéis para que no seáis juzgados. De la misma manera, con la misma medida con que medís, os será medido, y con un tanto más. Aleluya. Sí, hermano. Hay jóvenes que como critican a sus papás. Lo que no saben ellos que la vida los está esperando. Porque hoy hijos sois, mañana padres seréis, y entonces me las pagaréis. Gloria a Dios. Mi mamá, ¿cómo se deja de mi papá? Ay, pues, cuando yo tenga mi marido, yo no me voy a dejar. Si él no solo te va a pegar, él te va a patear, hermana. ¿Por qué? Porque estás juzgando a tu mamá. Amén. Gloria a Dios. Te va a agarrar como piñata y te va a dejar como pirata. Sí, hay señoritas que critican a su mamá, a su papá. ¿Y qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. A veces, hermano, ¿cómo nos gusta juzgar a los pastores? Creyendo, hermano, que estar acá, ser la persona de que alguien comete un error, de quien van a hablar mal, primeramente va a ser de quien lo instruye. Yo por eso digo que ese patojo no sabe nada. ¿Por qué? Porque mire, toda la gente está en pecado. Eso dice la gente. A uno le echa el muerto, hermano. Para ir cerrando este mensaje, Israel del otro lado del río era religioso. De este lado endiosaba todo lo que tenía. Miraron oro, hagamos un becerro. Amén. Hay gente, hermano, que, número uno, que no ha cruzado el río, porque los que ya cruzaron están haciendo lo mismo que hacían allá. ¿Me entendió la metáfora? Hay muchos jóvenes, muchas hermanas, muchos hermanos, muchos vecinos que no quieren cruzar el río, no quieren meterse al río, porque los que ya cruzaron no han cambiado. Aleluya. Siguen siendo los mismos chismosos, calumniadores. Mire, usted no vino acá para que yo lo regañe. Yo no lo estoy regañando, pero lo que quiero decirle, se ha dado usted cuenta, sin juzgar, porque de eso estamos aprendiendo, que en la iglesia hay muchos chismosos, o sea, calumniadores, pues, que levantan falso contra el prójimo. ¿No se ha dado usted cuenta? Sí, sinceramente. ¿Pero por qué, hermano? Porque ya cruzaron, pero no han cambiado. Como decía mi mamá, el mismo mono, pero en diferentes ramas. No ha cambiado. Dejó sus fachas mundanas. Hoy se disfrazó de evangélico, pero sigue siendo la misma persona, criticona, juzgona, señaladora. Yo sé que si en este momento no están viendo este video, lo van a ver después y lo van a escuchar después.
Pero si hay alguien acá criticón que me está viendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con el que juzgas serás juzgado. Amén, aleluya. Amén, aleluya. En la iglesia a veces se nos pasa la mano, hermanos. Nos pasa como aquella anécdota de aquel matrimonio que no tenían hijo, adoptaron un perro. Al perro lo bañaban, comían la mesa, dormían con ellos. Pero Dios le dio el milagro y vino ese hijo esperado. ¿Qué tenía que decir esto? Que cambiaba de lugar al perro para la calle y ahora las atenciones eran para el bebé. Lo bañaban, dormía en la cama y el perro en la puerta. Un día estaban celebrando el cumpleaños de este bebé y subieron a la terraza a comerse un churrasquito. Escucharon minutos después gritos desgarradores, que algo estaba siendo atacado. Y el padre baja corriendo a ver a su hijo y en la puerta el perro lleno con el hocico de sangre. El padre del niño, sin averiguar y sin medir palabras, va y saca un arma y mata al perro y entra a ver los restos del niño. Y cuando entra, una serpiente quería devorar a ese niño. El perro lo atacó. ¿O no así somos los cristianos? Que atacamos, tiramos y cuando decimos, ay, le di el equivocado. A quien criticas es quien termina después. No se preocupe, Dios la va a ayudar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús se va a ir la extorsión. En el nombre de Jesús va a haber empleo. En el nombre de Jesús Dios va a mover su misericordia y te va a bendecir, porque Dios es grande. El religioso eso hace, hermano. Lucas 18:9. Lucas 18:9. Aleluya. Si alguien está durmiendo a la par de usted, dígale, despierte, Dios le está hablando, dígale. O pregúntele, ¿ya le comenzó a hablar la palabra? Pregúntele. Lucas 18:9. A unos de los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado. Gloria a Dios. El religioso utiliza su vida espiritual para hacer sentir mal a los demás. Dice el religioso: he aquí yo oro, ayuno, diezmo, vengo todos los días, heme aquí, alábenme a mí. Mire, voy a decir esto: hay gente religiosa que cuando ora dice todo lo que ya hizo. Gracias, Señor, por estos 21 días. Me costó, Señor. Mira, Señor, a veces venía sin dinero. Mira, Señor, yo ayuné. Mira, Señor, yo no sé si tu pueblo lo hizo o no, pero yo sí lo hice. Como quien dice, hermano, ya no, Dios no mira a los demás, solo míreme a mí. Yo sí lo hice, Señor. Ahí cada quien si lo hizo o no. Aleluya. Dios lo sabe. Y así hay muchas oraciones religiosas. Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora. Tu Padre que ve en secreto te recompensará. Aleluya. Hermano, mire, yo creo en las oraciones de poder. Yo oro, yo hago oraciones de poder. Pero hay oraciones íntimas que yo hago con Dios.
Que no estoy pegando el grito al cielo. Aleluya. Amén. Dios, aleluya. Buscando los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué quiere usted un ministerio? Yo le digo en esta noche, pase al frente para recibir su ministerio. Pasa usted. Algunos se sueñan haciendo fila en el avión. TACA 323, aborden por favor. Porque no hay humildad. Porque queremos hacer las cosas para la gloria mía. Que todos me conozcan, que yo soy fulano de tal. Hasta el caminado cambia. Yo voy a ir rápido. Lucas capítulo 10 versículo 30. Vamos rápido por favor. Vamos rápido. Lucas capítulo 10 versículo 30. Capítulo 10 versículo 30. Aleluya. Mire, dice esto así, hermano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo en medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, dice, pasó de largo. Otro. Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a... Hermano, no eran los sacerdotes y los levitas que vivían en el templo, que administraban, que conocían la ley de Dios. El religioso solo le da lástima, no misericordia. Pobrecito, Dios lo ayude. Vamos a estar orando. Esas palabras son las del religioso. Vamos a orar. Y critica. Yo no puedo creer que el hermano no tenga un poco de pena. Ya lleva 6 meses de no tener trabajo. Contado le lleva los días. Pero no ha tenido misericordia y ha dicho: bueno, yo no tengo también, ¿verdad? Pero 10 quetzales tenga para su almuerzo el día de mañana. Sus frijolitos. Solo vi. Critica. Nunca dice: tengo dos barritas de margarina, tenga una. Sí. Y ahora esto lo vieron. Hay gente que solo mira la necesidad y no hace nada. Igual estoy yo. Si usted tiene, hermano, yo tengo también. No mucho, pero tenemos. Dejémonos de dinero. Tenemos. A ver, comparta un saludo. Compártalo pues. A ver, saludo a su hermano, comparta. Ahí sí fluyo, diga usted. Sí tenemos. Dios le bendiga, gusto de verle. Mire, ya extrañaba yo verlo, hermano, en la iglesia. Usted como falta usted. El fariseo, hermano, el religioso, solo mira y le da igual. Le da igual, hermano. Si el hermano no quiere oración, quiere billete, lleva 6 meses de no tener trabajo, posiblemente él ya está orando. Pero hay que echarle ayudadita. Pero en todo el sentido de la palabra. Aleluya. Vive Dios, aleluya. A algunos no les va a gustar, ¿verdad? Porque tienen otro modo de pensar. Pero el fariseo, el religioso, siempre tiene lástima, pero no tiene misericordia. Se hace del loco, se hace del desentendido. No ayuda, pero sí critica. Mire, hermano, habemos muchos que cuando estamos por una necesidad no ponemos cara triste, porque nuestra felicidad no es lo que tenemos, es Jesucristo. Amén. Hay mucha gente que se cree espiritual, pero nunca dice: Dios me habló, Dios me dijo que acá hay una necesidad. ¿Qué me dijo Dios? Ya no me acuerdo, y empieza a ver. Son espirituales, pero para su conveniencia. Dios me dijo, me dio una revelación en la noche 17. Dice Dios que tiene un trabajo para ti y que te va a bendecir grandemente. Gerente general de la Coca-Cola. ¿No será que billete quiere? Pruébelo. Pruébelo.
dele un su billetillo de A20. Y si a la semana lo llega a ver otra vez, vaya viendo. Hay gente que solo hace lo espiritual por el dinero, pero cuando hay una necesidad no se lo echa al hombro. Mire, ese samaritano lo cargó, buscó la manera, se lo llevó y dijo: mire, le voy a dejar pagado y si hace falta y después nos arreglamos. Aleluya. De esa gente ya no hay en la iglesia. Bueno, ¿vos qué te pasa? ¿Qué pasa vos? Que ya mis camisas ya están, hablemos del grupo, pues ya están, ya no me tengo, no tengas pena. Yo te voy a comprar un par de McGregor. Yo tengo unas nuevas ahí, te las voy a dar, hombre. Compartir, hermano. Dice que compartir es un fruto del Espíritu. Es un fruto del arrepentimiento, perdón. El compartir. Aleluya. El religioso canta, predica y ora, y por eso cree que ya se ganó el cielo. Aleluya. Sabe que muchas veces vamos a la cita donde empecé. Ya finalicé. Hoy no me tardé mucho, gracias a Dios. A ver, ¿cuántos se acuerdan de la cita donde empecé? Lucas 6:6. Lucas 6:6. Ahí habla del hombre de la mano seca. ¿De qué habla ahí? ¿En qué día fue sanado? Sábado. ¿No nos ha pasado a nosotros que a veces criticamos a los adventistas? Estos locos dicen que el día del Señor es el sábado, pero el día del Señor es el domingo. Religiosos también. El día del Señor, hermano, son todos los días. No solo el domingo se alaba a Dios. No solo el domingo usted se viste bien para el Señor. No solo el domingo se sirve a Dios. Todos los días que usted pueda. Aleluya. Religiosos, hermano. Aleluya. El religioso se exhibe. Él se exhibe, hermano. ¿Sabe qué dijo Jesús? Libérense de la religiosidad. Vacas, toros, ranas, serpientes. La religiosidad no salva, hermano, solo es un disfraz. Aleluya. El religioso piensa que saludar al impío se le va a pasar el pecado en la mano. No, ese es el consejo que nos han dicho: no se junte con los impíos, no les dé la mano. El detalle es, hermano, que nunca evitamos y seguimos hablando lo que ellos hablan. Entonces, si juntarme con los impíos, como dicen los religiosos, mire, los religiosos creían que darle la mano a un pecador, hermano, le pasaba el pecado, se contaminaba, era impuro. ¿Por qué Jesús comía con los pecadores? ¿Por qué Jesús entraba en casa de pecadores? ¿O no es eso lo que usted ha dicho? Mire, yo hace 4 años y medio le decía a la congregación: cuando vamos a ir a una iglesia que nos invite, antes nos vamos a reunir, voy a orar por usted para que no se contamine de los mismos pecados que hay allá. ¿Religioso? ¿No es eso lo que le hemos enseñado muchas veces al pueblo? Cuando Jesús se sentaba a la par de los pecadores, comía con ellos. Hermanos, así los ganaba. ¿Cómo vamos a ganar a los pecadores si cada vez les estamos echando tierra? Cada vez le estamos diciendo: mire, usted anda mal, Dios ya no lo quiere. Si Él vino por los pecadores. Aleluya. Si acá hay uno que se ha alejado de Dios, Dios está de pie en el trono de la gracia y de la misericordia, esperando que vuelva. Aleluya. Dios no lo está condenando en esta noche. Amén. No vamos a aplaudir el pecado. No vamos a aplaudir lo que está haciendo el pecador. Pero vamos a ayudarlo, vamos a restaurar
Le vamos a dar una palabra en la cual entienda que Dios lo está esperando para perdonarlo. En esta noche lo único que Dios quiere, hermanos, es que nosotros vengamos delante de Él a entregar nuestra religiosidad, nuestra indiferencia, nuestra falta de arrepentimiento genuino. Póngase de pie. Yo quiero finalizar ya. Voy a invitar a mi esposa que vamos a orar en este momento. Quiero contarle una historia así rapidito. ¿Me espera todavía? Ah, vaya, qué bueno. Qué bueno. Vamos a hacer la culminación y la proclamación de estos 21 días. Ayúdeme, hermano, con el teclado. Tal vez saca un fondo bonito, bonito. Amén, que Dios lo guíe. Véngase para acá, pastora. Había una niña, hermanos, que fue, póngame atención. Había una niña que fue a comprar unos perritos. Y salió la mamá y los perritos, 5 o 6 perritos. Pero venía uno detrás que tenía dificultad para caminar, que así había nacido. Y le preguntó, y la niña se emocionó. ¿Y ese qué vale? 200 quetzales. Y este que viene atrás, no, mija, ese te lo regalo. Por culpa de ese cojo paralítico, no he vendido los otros. ¿Cuánto valen? 200 valen los demás. Le doy 400 por ese que está paralítico, cojo. No, mija, yo te lo regalo. Le doy 400. El vendedor, tan curioso, le dijo: mija, ¿y por qué te vas a llevar al enfermo, al paralítico, al que no vale? La niña se levantó el vestido y no tenía piernas. No tenía piernas, tenía, ¿cómo le llama? Prótesis. Solamente alguien que haya pasado lo que tú estás pasando puede entender tu condición. Solamente aquel que se le ha descarriado un hijo puede entender al hijo que está descarriado. Aquel que le ha fallado a Dios puede entender a aquel que le está fallando. Yo le fallé a Dios, hermanos. Nosotros con mi esposa le fallamos a Dios. Dios nos ha ministrado una palabra restauradora, y es la que hoy le entregamos al corazón de las almas. Quiero preguntarle a usted que vino en esta noche. ¿Habrá alguien acá que espiritualmente esté paralítico, que esté alejado de Dios, que sienta la necesidad de pedir perdón al Señor por sus pecados? ¿Sabe? La Biblia enseña en Romanos 10, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10, que Dios nos perdona, nos acepta, no por lo que hagamos, sino en lo que creemos. Él nos justifica por la fe en el Hijo, en su Hijo Jesús, que vino a morir por mis pecados. Yo quiero preguntarle en esta noche a usted. Cierre sus ojos. ¿Necesita usted restauración de Dios?